we've got to go right now. Calm down. What do the arrows mean? Una comedia de terror, pero con unicornios. Y no, no es una frase irónica, es literal. Death of a Unicorn llega como esa clase de películas que no sabes si tomarte en serio o simplemente dejarte llevar por el delirio. Porque eso es, un delirio, un viaje sangriento, absurdo y, al mismo tiempo, entretenido, que encuentra belleza en la exageración. Todo comienza con Elliot y su hija Ridley. Ambos viajan por carretera hacia la finca del jefe de Elliot, un empresario enfermizo con demasiados millones y muy pocas neuronas. Pero el destino no tarda en interrumpir ese viaje. Una llamada, una distracción, y el coche golpea algo en medio del bosque. Pero no es un caballo, ni un oso, es un unicornio. Sí, un unicornio. Con cuerno brillante, cuerpo imponente y una mirada tan profunda como absurda. Lo que pasa después ya es difícil de explicar sin sonar como un loco. El unicornio sigue vivo, pero está sufriendo. Elliot, movido por la culpa y por la necesidad de llegar a tiempo a su reunión, decide golpearlo hasta morir. Una decisión impulsiva que deja a los dos con salpicaduras de sangre de unicornio morada. Elliot decide llevarlo a la finca en su auto para después enterrarlo. Pero algo raro ocurre. Elliot ya no necesita lentes para leer. Ridley, que antes se acomplejaba por su acné, ahora tiene la piel perfecta. ¿Coincidencia? ¿O magia en estado puro? El jefe de Elliot logra descubrir lo que hicieron. It's a fucking unicorn. Y logra entender que los padecimientos físicos de ambos se esfumaron. ¿El objetivo? Lograr descubrir si la sangre y cuerno del unicornio son mágicos, para lograr salvarlo a él de su enfermedad y hacerlo rico en el camino. Pero lo que nadie sabe es que el unicornio no está solo. See ya. Tiene familia, tiene seres que van en su búsqueda. Y así como los unicornios son lindos y bonitos, también tienen un lado salvaje y violento. ¿Lograrán salir con vida de los cuernos de estas feroces criaturas mitológicas? La muerte de esta criatura desata una cadena de eventos que mezcla ciencia corporativa, ambición desmedida y venganza animal. Y aquí es donde la película encuentra su fuerza. Porque sí, Death of a Unicorn es absurda. Pero es de esa clase de absurdos que seducen, que se ríen de sí mismos, que no pretenden ser más de lo que son. Hay un aire de sátira, claro, pero también de nostalgia por un tipo de cine que ya casi no se hace. El cine que no se pregunta si está bien hecho, sino si logra impactar. You did what you had to do. I get it. You and me, we prioritize the same thing, you know? Our careers. Families. Right. Well, I mean, but that's who the career benefits. La sangre morada salpica la pantalla con generosidad. Los efectos especiales no siempre funcionan. Algunos, de hecho, se ven francamente mal, pero eso no impide que uno se divierta. Porque en este mundo creado por Alex Sharfman, los unicornios pueden ser tan tiernos como salvajes, tan mágicos como letales. I think there's a funny thing about unicorns in that, like,
you can't not engage with how absurd they are as like a monster, you know? Like there's something about like the very nature of saying, hey, we're gonna do a unicorn monster movie. It's like, okay, well that's funny. Like on its face of it, that's a silly thing to do. So you kind of have to engage with comedy. I think you have to engage, if you're gonna engage with comedy in a context of a horror movie, like satire makes a lot of sense. La película avanza entre momentos de comedia negra, suspenso inesperado y una puesta en escena que nunca pretende ser sofisticada, pero sí efectiva. Los personajes no están del todo bien construidos, y sin embargo, uno no puede evitar conectar con Ridley. Porque, aunque esté dentro de un guión ridículo, Jenna Ortega actúa como si de verdad estuviera viviendo algo importante, y eso hace toda la diferencia. En el fondo, Death of a Unicorn es eso, una película que no puedes dejar de mirar. Y aunque no esté destinada a festivales ni a premios, aunque sus efectos especiales te saquen una carcajada involuntaria, aunque el guión tenga agujeros más grandes que los que deja un cuerno atravesando un torso, lo cierto es que entretiene. Y a veces, eso basta. Okay, now granted, this is gonna sound odd, but Una película de 3 estrellas sobre 5 que logra entretener. No le busques profundidad, no intentes criticarla desde un punto de vista técnico. Solo disfrútala, solo siéntela, solo déjate llevar por la trama, sea buena o mala. Porque a veces el cine no está hecho para pensar, está hecho para sentir. Y sí, incluso para reírse mientras un unicornio ensangrentado persigue a un grupo de adultos ricos en una finca perdida en medio del bosque. Bienvenido al delirio. Aren't you the most magnificent thing? You like me, don't you? Now you can show me your secrets. Come on.